Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier situación, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo con mucho gusto lo hago. Si quieres una lectura personalizada conmigo, bueno, lo puedes hacer comunicándote a través del WhatsApp en la descripción del video. Les recuerdo que mis horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hora colombiana. Bueno, también quiero pedirles, mis cariños míos, que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Y también que me sigan en Instagram y también en Facebook. En la descripción del video está la manera de seguirme. Recuerden que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte es para las parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para un mensaje para nosotros, porque yo también soy Virgo, de parte de nuestras hadas. Te dicen: algo precioso saldrá de todo esto. Bueno, tal vez estás pasando por situaciones, problemas, dificultades que tú te preguntas, bueno, ¿y cuál es el objetivo de este problema? ¿Cuál es el objetivo de que me sucedan tantas cosas, a veces no tan buenas, a veces no tan positivas? Bueno, el objetivo de que te sucedan todas estas cosas es para que tú refuerces tu carácter, para que aprendas ciertas cosas, porque viene algo maravilloso para ti, y ese algo maravilloso también viene con servicio a los demás, ¿ya? Aquello que tú has aprendido a superar, aquello que tú has aprendido a salir adelante o estás aprendiendo en ese momento, bueno, en algún momento van a haber personas que se van a acercar a ti para pedirte un consejo, una orientación, para poder ayudar a otras personas. Y no solamente eso, sino que eso también te puede estar generando a ti un modo de vivir. Bueno, si me lo entiendes, que los problemas y dificultades que viven en este momento, hay otras personas que en algún momento tú vas a poder ayudar e inclusive te van a pagar por eso. Bueno, si tú también estás convencido de esto, al igual que yo, escribe en los comentarios de este video: esta situación que me está pasando en este momento pasa pronto y me ayuda a avanzar. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en este momento en una relación. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial y qué espera de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que posiblemente me les puede esperar a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos con un consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que ha venido de menos a más con relación a lo que siente por ti. Es una persona que no de entrada, no, o sea, tú no lo has visto o no la viste como tan pensando, tan ilusionada, tan ilusionado por ti. No, las cosas se han ido dando poco a poco. La verdad es que es una persona que realmente te quiere y que quiere hacer una familia contigo, quiere hacer algo totalmente estable contigo. Bueno, también me dicen las cartas que tu persona especial espera tener contigo, ¿cómo te digo? Espera no pasar contigo lo que ha pasado con otras personas. Espera tener los mejores resultados de la relación que está construyendo en este momento contigo. Que no se engañen, que sigan adelante con la relación de ustedes, que logren crecer, no solamente emocionalmente, sino también espiritualmente y económicamente. Tu persona especial piensa que tú eres el verdadero amor de su vida. Piensa tener una familia contigo. Piensa que contigo sí ha tenido suerte, que realmente eres maravilloso, que eres maravillosa y que quiere seguir adelante con la relación que ustedes tienen. Bueno, ¿qué me les espera en un futuro más bien cercano a ustedes como relación? Mira, hay personas en su entorno que la verdad les están haciendo a ustedes la vida de cuadritos, como me dice esta carta, y ustedes ya están cansados, ya están cansadas de esa situación, de que todo mundo, o que hay personas que se meten demasiado en la relación de ustedes, queriendo decidir por ustedes, queriendo definir qué es lo que ustedes van a hacer como pareja, como relación. La verdad es que esta situación es algo que ustedes deben solucionar o
comenzar a solucionar ya mismo, poniéndole límites a esas personas, porque la verdad los van a llevar como a un estado de desesperación, a un estado de bastante zozobra, que ustedes podrían estar pensando, tú o tu persona especial podrían estar pensando en la posibilidad de terminar la relación, pero no porque no se quieran, sino porque estas personas están haciendo, pero hasta lo imposible, por separarlos a ustedes. Bueno, este es el momento de que ustedes se unan como pareja, que estén juntos y que tomen una decisión, la decisión de confrontar a estas personas y ponerles un límite. Bueno, con mucha sabiduría, con mucho amor, lo pueden hacer ustedes perfectamente. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Dice que hallarás lo perdido. Bueno, la paz, la tranquilidad, el camino que ustedes han querido llevar como pareja, como relación, porque mira que marca que las cosas están bien con ustedes, pero que al mismo tiempo hay personas alrededor suyo que no, o sea que la verdad es posible que sea una persona o unas personas que estén interesadas amorosamente en ustedes, o puede ser personas que simplemente les guste molestar, les guste fregar la vida, como decimos acá nosotros. Entonces el angelito me está diciendo que ustedes van a hallar el camino para poder recuperar lo que ustedes han venido construyendo, y también pues recuperar su dignidad, porque no es nada digno que otras personas quieran decidir por la vida de uno, a menos que haya algún tipo de ¿cómo es que se llama? De maltrato físico, emocional, espiritual. Bueno, sí, otras personas deberían intervenir, pero de lo contrario no. O sea, simplemente hay personas que les quieren a ustedes fregar la vida, que les quieren a ustedes molestar. Mira, pero me dicen el tarot egipcio que la unión entre ustedes es duradera, y no solamente duradera porque realmente se quieren, se aman y se respetan. Inclusive yo podría pensar que ustedes dos son almas gemelas. Es muy posible que ustedes se hayan conocido en un pasado y que hayan hecho el pacto de volverse a encontrar en esta vida. Es una pareja bonita la de ustedes, es una pareja que ha logrado compenetrarse, que ha logrado unirse y estar juntos por bastante tiempo, y así lo pueden hacer. Y no solamente en cuestiones amorosas les marca a ustedes prosperidad, sino también en su economía como pareja, como relación. Les marca algo bonito. Lo único que es esta cuestión de esas personas que por supuesto que les tienen envidia. Por supuesto que les tienen envidia porque los ven a ustedes juntos, porque los ven que ustedes sí van a poder crecer y estar juntos. Bueno, tienen que enfrentar y confrontar esto, pero ustedes van a salir adelante bien de esta situación. Mira, te dicen las hadas en este instante que se levanten ustedes, o sea, que se levanten por ustedes, que ya basta de pasividad, de permitir que estas personas sigan pisoteándolas a ustedes, amargándoles el rato, haciéndoles mala cara, malos comentarios, inventando chismes de ustedes dos, de cosas que realmente no son del uno y del otro. Que es momento de que ustedes luchen en realidad por esta relación, porque es bonita, es realmente muy bonita. Vamos a ver qué más te dicen. Las hadas dicen que vuelvas a casa por ti. Bueno, te están diciendo que es el momento de que ustedes dos tomen distancia de personas. Bueno, si va a ser distancia geográfica, bueno, pero distancia emocional de estas personas que le están haciendo a ustedes daño. Tal vez son personas que ustedes estiman mucho, que quieren mucho, pero que la verdad es que no les están haciendo nada bien para la relación que ustedes tienen en este momento con esta persona. Bueno, ustedes tienen algo espectacular, tienen algo bonito entre manos, tienen un alma gemela que ha llegado a la vida de ustedes. No permitan que otras personas les agüen el rato. Bueno, si tú también estás convencido de esto, de que vas a luchar por este amor, escribe en los comentarios de este video: yo lucho por este amor porque es el amor de mi vida, es el amor con el cual voy a seguir adelante, voy a progresar, y las demás personas se van a tener que hacer a un lado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les marcan a ustedes las cartas el día de hoy. Bueno, hay personas que me les están haciendo a ustedes la vida de cuadritos, mis queridos amigos y amigas. Al parecer ustedes han salido de una relación que fue muy turbulenta, muy cargada de celos, pero yo les digo que esto está, si no está ya terminando, está por terminar. Ustedes definitivamente van a alejar a esta persona
que la verdad sigue molestándole la vida a ustedes. Alejen a esa persona porque, bueno, es una persona bastante conflictiva que si de pronto ha querido volver a tu lado queriéndote engañar y decirte que va a cambiar, que va a hacer las cosas diferentes, no, esa persona no va a cambiar definitivamente y lo único que vas a hacer es como volver a lo mismo de antes, a lo mismo de antes y es algo que realmente a ti no te conviene. Bueno, también me están diciendo las cartas que tengas cuidado con tus recursos económicos porque podrías estar perdiendo ciertos recursos económicos. Bueno, o ya los estás perdiendo o ya los has perdido. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación para que esto no se vaya a volver en algo más grande, más grande. Vamos a ver qué posiblemente te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, la solución de dificultades y problemas, pero esto por tu esfuerzo, dado por tu esfuerzo definitivamente. Mira que hay una cuestión legal a la cual tú debes prestarle bastante atención. Tal vez tú te estás durmiendo como en los laureles para darle solución a esa situación, para darle solución a esa cuestión. Bueno, la verdad es que tienes que prestarle bastante atención a esta situación porque es algo que tú puedes solucionar. Sería como un proceso jurídico que podría ser bastante conflictivo para ti, pero que tú aún lo puedes evitar. Si es en tu contra, bueno, trata de concertar con personas, resarcirlas, resanarlas, lo que tengas que hacer para que eso no se vaya a cuestiones legales. Y si es algo a tu favor, es algo que en lo que ustedes las partes podrían llegar a acuerdo, ¿ya? Podrían llegar a un acuerdo con respecto a esa situación, pero tienes que prestarle atención porque eso se podría volver en algo mucho más complicado. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas. Me dicen que el saber te da la rectitud. Bueno, tal vez hay cosas que tú desconozcas de este problema, de esta dificultad que se te puede estar presentando a ti en un futuro más bien cercano. Lo mejor es que tú te informes, no, ¿cómo te digo? No vengas como a menos, ¿ya? No digas, no, eso como que no tiene importancia, eso como que no va a pasar nada. No. O sea, se podría convertir en algo serio si tú lo descuidas. Entonces, infórmate bien acerca de ese problema que se te puede estar presentando y ponle un tate quieto lo más pronto posible, ¿ya? Me dice que hay una mujer que te va a ayudar en esta situación, me dice el tarot egipcio. Es algo que se podría extender en el tiempo, pero que si tú pones manos a la obra en este momento, tal vez es algo que tú ya sabes, que dices, sí, esto podría pasar en algo legal, pero pues como que no lo crees mucho, sí, se va a presentar, pero si tú le pones energía, si tú le pones acción, ¿ya? Si tú le pones acción a esta cuestión, bueno, tú vas a lograr salir adelante de esa situación, ¿ya? Entonces tienes que ponerle acción a esta cuestión para que no te coja ventaja esta situación. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que tú ya tienes todas las respuestas. Lo que pasa es que tú te estás como que durmiéndote, no sé, como que le estás dando mucho tiempo, muchas largas a solucionar a algo, alguna situación, alguna cuestión que ya sabes que está en tu vida. No le des más largas, no le des tantas largas, porque esto se podría convertir en un problema legal bastante serio para ti. Bueno, tienes que poner claridad mental en estos problemas y dificultades que se te están presentando o se te van a presentar. Aclarar más la situación, informarte, porque la verdad te podría estar confundiendo mucho, ¿ya? Bueno, vamos ahora con la parte de la lectura de las personas que me preguntan por su economía en este momento. Bueno, hay ciertas malas noticias que te van a llegar, mi querido amigo o amiga, con respecto a una cuestión económica, algo, pero la cuestión es que tú has dependido demasiado de ciertas personas, como que has dejado mucho en manos de otras personas para tomar decisiones con respecto a tu economía. El angelito te dice que cuides tu equilibrio mental. Bueno, tal vez has dejado en manos de otras personas estas decisiones porque como que has tenido demasiados problemas emocionales y entonces no permitas que otras personas tomen decisiones por ti, ya, porque me dice el tarot egipcio
inicio que hay una mujer que podría estar tomando decisiones por ti, pero no para beneficiarte a ti, no para ayudarte, no, sino para beneficiarse a sí mismo, a sí misma. Ten mucho cuidado con esa situación y mejor no tomes decisiones a menos que tú tengas claridad mental. Bueno, te dicen las hadas que tienes que poner el estate quieto como a ciertas situaciones, tienes que ponerle un límite a ciertas situaciones que se están presentando en tu vida, que otras personas no se aprovechen de tu tal vez tristeza, depresión, ansiedad para tomar decisiones ellos con respecto a tu economía, porque no las están tomando o no las van a tomar para beneficiarte a ti, sino para beneficiarse a ellos mismos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.